A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un médico cirujano en un viaje por mar naufragó y llegó a tierras extrañas. En una misteriosa isla, los habitantes medían apenas unas pulgadas. En otra, solo existían gigantes. Y así, de sorpresa en sorpresa, nos lleva a lugares dominados por nobles caballos, mientras que las bestias éramos los humanos. Esta novela es un clásico llamado Los viajes de Gulliver, y su autor es Jonathan Swift, un pastor protestante preocupado por la sociedad humana. Muchos lectores creen que se trata de una historia infantil, pero en verdad es una de las grandes obras satíricas en la historia de la literatura. Swift retrata a los humanos con todas sus mezquindades e insensateces. Encuentra pueblos que, manipulados por los gobernantes, van a la guerra porque discuten de qué manera se debe romper la cáscara de los huevos. Tras la apariencia de una historia infantil, Swift critica la invasión inglesa a Irlanda, los sueños humanos de la inmortalidad e inclusive defiende los derechos de los animales. Al final, en la obra, Gulliver, el hombre que había vivido aquellas experiencias en extrañas tierras, termina tan hastiado de la sociedad humana que toma una decisión radical. Al regresar a Inglaterra, Gulliver rechaza a los humanos y empieza a vivir en paz y armonía con los caballos, a los que descubre como más nobles. Jonathan Swift estaba naciendo un día como hoy, 30 de noviembre de 1667, y nació para invitarnos a reflexionar sobre los gigantes ocultos que existen dentro del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa decreta la extinción de la Coordinadora de Empresas Públicas. Ministra de Gobierno Mónica Palencia designa a 2 nuevos viceministros de Seguridad. Asamblea Nacional integró comisión ocasional que investigará el crimen de Fernando Villavicencio. Monitoreo permanente al puente vehicular de Guápulo sobre la Avenida de los Conquistadores. En política internacional, expolio colonial. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Noboa y mi relato. Roberto Aguilar, juicio político a Diana Salazar. Gisela Garzón omite lo que le conviene. Noticias del día. Daniel Noboa decreta la extinción de la Coordinadora de Empresas Públicas. A través de decreto ejecutivo, el presidente Noboa ordena al presidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, que realice el estudio y análisis necesario de los procedimientos a ejecutarse para la extinción y liquidación de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Se da un mes para que el presidente del directorio cumpla con este encargo y lo comunique a la Presidencia de la República. EMCO se creó en el 2015 con el objetivo de administrar centralizadamente todos los negocios estatales. Actualmente bajo su dirección están las 12 empresas públicas activas en el país: Petroecuador, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Nacional de Electricidad, Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, Astilleros Navales Ecuatorianos, Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, Empresa Pública del Agua, Comunica EP, Creamos Infraestructura, Servicios Postales del Ecuador, Santa Bárbara y Empresa Nacional Minera. Actualmente EMCO tiene 56 personas en nómina con un gasto anual en remuneraciones de alrededor de $1.557.990. En campaña, Noboa ya había anunciado que cerraría EMCO debido a que durante la presidencia de Hernán Luque se llenó de cuestionamientos sobre redes de corrupción. Esos cuestionamientos forman parte del llamado caso Gran Padrino, el cual junto con otra investigación de corrupción está actualmente en manos de la Fiscalía. Ministra de Gobierno Mónica Palencia designa a 2 nuevos viceministros de Seguridad. Mónica Palencia, ministra de Gobierno y encargada también del Ministerio del Interior, designó a Vicente Ahuad Chevasco y Leonel Calderón Tello como los nuevos viceministros de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana respectivamente. Las designaciones atienden a cambios ordenados por el presidente de la República, Daniel Noboa, que busca reestructurar el Ministerio del Interior creado por su antecesor
Guillermo Lazo en marzo del 2022. La cartera del Interior tiene bajo su responsabilidad a la Policía Nacional, que cuenta con más de 52,000 uniformados, mientras el Ministerio dispone de 860 funcionarios y un presupuesto anual de $20 millones. Leonel Calderón Tello, nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, abogado y catedrático, es especialista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, se ha desempeñado como coordinador de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil. Mientras Vicente Aguache Vasco, viceministro en el área de Seguridad Pública, es un abogado especializado en asesoría y litigio en Derecho Civil, Derecho Laboral y Derecho Empresarial. Tiene un máster en Derecho con mención en Derecho de Empresas y un diplomado en Seguros Generales, pues buena parte de la práctica de su vida profesional ha girado en torno del derecho de seguros. Asamblea Nacional integró comisión ocasional que investigará el crimen de Fernando Villavicencio. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 119 votos, aprobó este 29 de noviembre la creación de una comisión ocasional para investigar el magnicidio de Fernando Villavicencio. La comisión está conformada por 7 miembros de las distintas bancadas y estos son: Adrián Castro de ADN, Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, Manuel Borges de ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Edgar Benítez del Partido Social Cristiano, Hernán Zapata de Construye y Viviana Zambrano también de Construye. El 9 de agosto, previo al debate en la primera vuelta electoral de las elecciones anticipadas, Fernando Villavicencio, quien era auspiciado por el movimiento Construye, fue asesinado mientras salía de un mitin político en los exteriores de un colegio de Quito. A la par de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, a través de esta comisión ocasional, indagará el asesinato. La moción fue presentada por el legislador del correísmo Blasco Luna y aprobada con más de 100 votos del Pleno. Según la resolución adoptada por la Asamblea Nacional, la mesa legislativa creada tendrá 90 días, prorrogables por otros 90 días más, para realizar un informe pormenorizado con los hallazgos, condiciones y recomendaciones e informarlos al Pleno. Monitoreo permanente al puente vehicular de Guápulo sobre la Avenida de los Conquistadores. Un monitoreo permanente realiza la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMOB, al puente vehicular de la Avenida de los Conquistadores en el sector de Guápulo, mientras avanzan los trabajos para garantizar su estabilidad. Tras la evaluación realizada, se constata que no han cambiado las condiciones del talud, no presenta humedad ni deslizamientos adicionales. Una situación similar registra el arco del primer puente. Asimismo, el cauce del río se mantiene constante sin socavamientos adicionales. La atención se dividió en 3 fases. La primera consistió en acciones inmediatas para redistribuir el cauce de las aguas lluvias con la colocación de tuberías a fin de desviar escurrimientos superficiales del agua lejos del talud inestable. También se ejecutó la limpieza de cunetas y una evaluación estructural de los puentes con un descenso detallado a sus componentes, donde se determinó que no existen fisuras o microfisuras, por lo tanto, la condición es estable. La segunda fase, que está en ejecución, consiste en habilitar un acceso para ingresar maquinaria al río Machangra y la quebrada del Batán para construir un muro de escollera que proteja de posibles socavaciones y realizar una estructura de soporte que reforzará la mampostería de piedra con cierto riesgo, que es parte del puente antiguo. La fase 3, que durará aproximadamente 90 días, se ejecutará luego de los estudios que determinan las acciones para estabilizar los taludes de esta estructura. El costo aproximado de todas estas actividades se estima en $400,000. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Osvaldo Landázuri, él es analista económico, para hablar sobre la reforma tributaria propuesta por Daniel Noboa. Yo creo que el mercado fue categórico en catalogar la ley a través del riesgo país y yo veo igual, ¿no? Es decir, no hay nada trascendente, profundo en esta ley. Me parece que estar de amnistía en amnistía tributaria cada vez es un mensaje bastante riesgoso el que da el país, porque a la larga muchos de los que están acostumbrados a no pagar impuestos lo que dicen es no pago y espero al siguiente gobierno desesperado por plata
para que pueda arreglar el pago de mis acreencias, de mis impuestos. Entonces, realmente habría que esperar algo de este estilo porque Daniel está en elección, ¿no? Y eso es algo que él lo advirtió, no hay espacio por ahora para decisiones complejas, duras, que pudieran minar en algo el capital político que él tiene al ser elegido. Entonces, realmente no hay nada importante, significativo acá. Se dejan de cobrar impuestos en marzo, se los cobra antes, que es otro asunto. Las empresas ya no tendrían un agente pasivo de retención, las grandes empresas, los grandes contribuyentes, sino que le pagas directamente al fisco cada mes un estimado de la utilidad, lo cual le quita liquidez a la empresa. Y por otro lado, claro, al no atacar los problemas estructurales, lo que tú estás viendo es que tal vez todo lo que le rodea respecto a zonas francas, alianzas público-privadas, va a ser difícil de concretar tal y como le pasó a Lazo en su momento. Acordémonos de los 7.000, 8.000 millones de dólares que decía Prado que iba a traer en inversión extranjera, no llegó absolutamente nada de eso. Y es fundamentalmente porque tus leyes laborales, porque el riesgo país, las tasas de interés, no acompañan el proceso de ser un país atractivo, un país serio, un país predecible fundamentalmente, Vero. Incluso me imagino yo que muchos de los que están afuera dirán, chusa, con tantos litigios que tienen, ¿qué estará pasando en ese país para que estén en amnistía tras amnistía? Y eso hace que realmente la inversión se encoja a la larga. O sea que no le augura muy buenas cosas a esta ley económica urgente del presidente Noboa si es que pasa a la Asamblea Nacional. No auguro que existan cambios significativos, es decir, no vamos a ver un país distinto en los próximos meses por esta ley. No sé qué le logra acompañar Daniel, por ejemplo, el tema de seguridad, es un tema que está afectando cada vez más, nos balean locales, nos vacunan, nos extorsionan. Entonces, así como vienes a invertir, no importa el incentivo que te den, tú prefieres pagar algo más de impuestos en un país, pero que un país te ofrezca certezas, te ofrezca seguridad. Entonces, por la ley en sí, no veo ningún cambio y creo que el mercado coincide conmigo. Es decir, cuando tú ves el riesgo país está como moviéndose alrededor ya de los 2.000 puntos. Interesante ver que Argentina está acercándose a nosotros porque ellos bajan y nosotros subimos. Es decir, ya seríamos, quitando Venezuela, que es un actor realmente fuera de molde, ya seríamos el riesgo país más alto de la región. Y eso te da cuenta de lo que yo comento. Es decir, los temas estructurales no se atacan y ahí no tienes cambios significativos. ¿Cuáles son estos temas estructurales para ser repetitivo y tal vez que la gente lo recuerde? Los subsidios, pero es uno de esos. Por ejemplo, gastarte 5.000 millones de dólares al año en subsidios es una barbaridad, es una locura que no hace nadie. Eso tiene que corregirse. Las leyes laborales de las que he hablado, tienes que ser un país atractivo para la gente, para que pueda encontrar horas de trabajo en un sitio, en otro sitio, sin que eso signifique como es atentar contra lo que significa los derechos de las personas. Lo otro, la seguridad social, es decir, es una bomba de tiempo. Yo cuando estuve reunido con el presidente Noboa, cuando era candidato, le dije claramente que está minimizando el problema de la seguridad social. Es una bomba de tiempo que te va a estallar y el mercado ve aquello. Ahora, tú esperas, por un lado, recaudar 800 millones adicionales perdonando deudas, impuestos, intereses, lo que quieras. Lo cierto es que necesitas el próximo año 10.000 millones de dólares para salir. Yo creo que ahora las cifras que da el presidente Noboa con su ministro de Finanzas dan cuenta de lo que varios analistas veníamos advirtiendo. Tú recordarás, Vero, que yo decía que esos datos del ministro Arosemena realmente asustan de lo desenfocados que están, y ahora tienes una voz que está adentro y que te dice efectivamente lo que está pasando es un déficit de 5.000 millones, atrasos de 3.000 millones, necesidades de pago de deuda. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Noboa para hacer un cambio importante el próximo año? Tratar de renegociar, y yo insisto esto, todo lo que pueda renegociar, Vero. Argentina dejó un buen mensaje cuando Macri logró un préstamo con el Fondo Monetario de como cerca de 50.000 millones. Alberto Fernández lo tuvo que renegociar y patear la pelota para tratar de salir eso. Yo creo que es fundamental, porque de lo contrario, los 800 millones adicionales que tú recaudarías te sirven para pagar los sueldos de un mes. Ese es el gran resumen. Y entonces, el otro punto, Vero,
es que si tú no entiendes la eficiencia del Estado, es decir, en qué mismo estás gastando, cuánta corrupción hay, qué está pasando con las empresas públicas, con CENEL, con CELEC, con Petroecuador, hacer auditorías, auditar los hospitales, ver las mafias que están comprando medicinas, realmente ¿para qué la plata? Es decir, tú estás echando dinero a un saco sin fondo y es lo otro que le debería acompañar a cualquier esfuerzo tributario que haga la sociedad. En Radio Sucesos, Luis Espinosa Godet, analista político y económico, hizo un análisis precisamente del proyecto de reforma tributaria. Escuchemos lo que dijo. La verdad es que le voy a decir una verdad verdadera, Milton. He revisado el proyecto, pero bastante por encima. ¿Y por qué? Porque ya estoy bastante acostumbrado a que la presidencia presente proyectos a la Asamblea, que luego la Asamblea transforma radicalmente, que luego la Corte Constitucional, que casi funciona como otra segunda cámara, transforme radicalmente, de tal manera que todas las horas de mi vida que me he dedicado a leer leyes que no han ido a la nada, ya las he dado por perdidas. Y he aprendido una importante lección en Ecuador, y es que en lugar de estudiar proyectos de proyectos, solo merece la pena estudiar lo que dicen los reglamentos que aplican las leyes, que es ahí donde está lo importante. Ahora bien, de lo que ha presentado el presidente Noboa y de lo que estamos hablando, podemos saber algunas cosas evidentes. La primera, el lunes da una rueda de prensa o un mensaje a la nación junto a su flamante ministro de Economía diciendo que la situación fiscal es gravísima, de las peores. Y el martes presenta una ley en la Asamblea que realmente no cambia nada de la situación fiscal. Ni hay una reducción del gasto público, ni hay un aumento real o esperable que sea real y creíble de los ingresos públicos. Por tanto, el lunes me dice que la situación es horrible y la peor de la historia del país, que es evidentemente una exageración, y el martes me presenta un proyecto de ley que no arregla mucho. Sí, el proyecto de ley... Ahí es un punto bien importante y quiero interrumpir porque lo que usted plantea es absolutamente lo mismo que yo pensé. Cuando escucho al ministro de Finanzas el día lunes, me preparaba para un paquetazo, por lo menos, ¿no? No sé, IVA, combustibles, porque hablaban hasta del sacrificio y del pedido, por favor, que los ecuatorianos colaboremos. Entonces dije, este es el escenario para anunciar un ajuste de medidas económicas fuertes. Y cuando se presenta la reforma tributaria, pensé exactamente lo mismo. Sí, me alegra que pensemos lo mismo, eso quiere decir que nosotros pensamos bien, pero evidentemente no hay nada muy llamativo en lo que se anuncia el martes, lo cual, ¿a qué nos lleva? A tres situaciones extrañas. La primera, todos, usted como periodista, yo como analista, los inversores como inversores, estamos a la expectativa de que venga otra segunda reforma, otra segunda propuesta de ley, otra segundo paquetazo. Oiga, que lo puedo entender porque el ministro asumió el lunes y el lunes estaba entendiendo, entonces puedo entender, pero podía haber esperado una semana y en lugar de tenernos en la incertidumbre con esto, presentar cuál es su rumbo, hacia dónde va el país, porque evidentemente no es en esta ley que se nos presentó el martes donde se agota, o porque además esta ley tampoco indica un rumbo. Y en segundo lugar, cuando usted decía, Milton, que es una ley para generar empleo. Yo puedo llamar a la ley como quiera, puedo llamar a la ley para que los cerdos vuelen y puedo poner un artículo que diga artículo 2, a partir del día de hoy los cerdos volarán en Ecuador. Pero la ley o los nombres bonitos no cambian la realidad. Lo llamo ley para generar empleo, pero realmente hay algunas cosas positivas en las que puedo estar de acuerdo, pero no hay nada que cambie la estructura o los problemas estructurales del país. El país tiene problemas estructurales, el primero, la inseguridad, la dificultad para crear empresas, la incertidumbre para invertir, y nada de eso se afronta en la ley. Por tanto, por mucho que la ley para generar empleo, no creo que vaya a generar empleo. Ahora, uno de los puntos de la ley es que se empieza a cuestionar es una nueva remisión de intereses, multas y recargos tributarios. 960 millones de dólares dice que recaudaría el gobierno con ese tema, o digamos, es el monto en el que habría esta remisión. Otra remisión. Bueno, como usted muy bien dice, Milton, otra revisión, ¿no? Porque aquí parece que los ciudadanos tenemos amnesia, pero gracias a Dios existen periodistas como ustedes que, como se leen las noticias todas las mañanas, le recuerdan a los ciudadanos que esta es la enésima remisión que vamos a hacer. Entonces, este tema volvemos una y otra vez sobre lo mismo. ¿Qué quiero decir de esta remisión? En Ecuador hay 2 o 3 mitos. El primer mito es esa idea de que en el Banco Central hay un montón de plata que podemos coger impunemente, y el segundo mito es que hay un montón
de dinero que deben las grandes empresas o que deben al SRI y que se va a pagar y con eso se va a solucionar todo. La realidad de las deudas con el SRI es que la inmensa mayor parte son de empresas que o están quebradas o no pueden pagar o ya no existen. Entonces, es evidente que la inmensa mayor parte son deudas que no se van a poder cobrar. Y de hecho, lo sabemos porque es la enésima revisión. Entonces, volvemos a hacer revisiones con la idea de esta vez sí lo voy a poder cobrar y al final lo terminas cobrando porque hay problemas estructurales. ¿Cuál es el problema? Que como no se cambia nada real en el código tributario, como no se simplifican los trámites y como no se hace más sencillo, lo único que se hace es que se siguen acumulando y se pone hasta la siguiente remisión. Porque además ya hemos entrado en un juego perverso en que, como hay remisión cada X número de años, ya sabemos que la siguiente vez volverá a haber una remisión. Así que es una medida que evidentemente no va a recaudar lo que dice sobre el papel que va a recaudar y además que no ayuda a que haya seguridad jurídica y estabilidad en el sistema de pago de impuestos. En Impacto Informativo estuvo Ramiro García, experto legal y catedrático, para hablar sobre el juicio que se le quiere instaurar a la fiscal Diana Salazar. Bueno, a mí me parece que tanto el Partido Social Cristiano como el partido de gobierno pues han dejado en claro que el tema de la fiscal constituye una línea roja que no están dispuestos a pasar, por diferentes razones. La fiscal sin duda tiene pues mucho apoyo internacional también, en un momento en que el Ecuador se ha convertido en el principal exportador de droga de Sudamérica, y la fiscal ha sido quien ha puesto el pecho y ha enfrentado a las bandas de criminalidad organizada. Así que esto es un tema geopolítico también para países como Estados Unidos o como la Unión Europea, para quienes obviamente pues resultaría deleznable que se ataque a la funcionaria que ha defendido, o que más bien dicho, que ha enfrentado a los grupos de criminalidad organizada por el capricho de un político que está prófugo y acusado y condenado por sobornos. Claro, esto de alguna manera justifica la posición del Partido Social Cristiano y del bloque de gobierno. En consonancia, algunos otros bloques legislativos han mostrado su posición de no apoyar este juicio político, de manera que el correísmo se ha quedado solo con sus 50 Fuera del correísmo, la verdad, fuera del correísmo no conozco un solo asambleísta, no solo un solo bloque, un solo asambleísta que esté dispuesto a entrar en esta aventura del juicio político a la fiscal. No conozco uno solo. Sin embargo, pues el tiempo nos dirá y habrá que ver qué es lo que pasa. El correísmo tiene los votos para iniciar el juicio político, sin duda. Se necesita 35 votos y el bloque correísta tiene más de 50. Pero no tiene los 72 votos que se necesitan para la censura. Y esto pues significa que difícilmente va a conseguir esos 20 votos de fuera de su bloque. Yo creo que sobre esto el correísmo está muy claro. El correísmo sabe perfectamente que no va a conseguir los votos. Y sin embargo, insiste en el juicio político. ¿Por qué? Porque necesita generar una cortina de humo para que continúe el concurso de jueces de Corte Nacional llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura, en específico por los doctores Wilman Terán y Javier Muñoz, y de esa manera ahí sí tener los jueces propios que le van a garantizar la impunidad, tanto en el caso sobornos como en todos los casos que se le propongan. ¿Qué le va a permitir o cómo es el modus operandi en el Consejo de la Judicatura? ¿Qué estaría esperando el correísmo? El correísmo está esperando que este concurso continúe y que termine, y que tenga como resultado, por supuesto, jueces allegados a esa tendencia que le permitan presentar los recursos de revisión correspondientes en el caso sobornos, y de esa manera poder licuar su responsabilidad penal. ¿Y cuál es el trámite de los recursos de revisión? ¿La fiscal podría todavía insistir ahí en las acusaciones que manejó en todos estos años? Por supuesto, y con seguridad la fiscal lo hará. El problema no es ese, sino que la fiscal se enfrenta a los recurrentes, pero quienes deciden los recursos son los jueces, y nada más que los jueces. Entonces, obviamente, el poder garantizar jueces nuevos con un sesgo claramente político del lado del correísmo, pues les garantizará impunidad.
¿De dónde saca Rafael Correa que una vez que se ha lanzado el juicio político, la fiscal de inmediato ordenará la prisión de Paola Pavón y de Jorge Glass? A ver, sobre Jorge Glass existe desde hace rato un pedido de instrucción fiscal por parte de la fiscal general. De hecho, hay una audiencia prevista para las 8:30 de mañana. Exactamente. Él lo que está tratando es de ligar el un caso con el otro, tratar de darle un framing político a la actuación de la fiscal y aprovechar el juicio político para deslegitimar la actuación de la fiscal y decir que esta instrucción fiscal contra Glass no es más que una persecución en retaliación por el juicio político que le ha planteado el correísmo. Es decir, se está queriendo construir una narrativa y nada más que eso. Una narrativa de orden político. Exactamente, nada más. Porque en lo doctrinario, en el juicio como tal, usted no encuentra nada serio. Pero no, en absoluto. Yo soy profesor desde hace casi 20 años de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, y le puedo decir que no veo ningún incumplimiento de la fiscal. Están haciendo inclusive referencia a hechos anteriores, muy anteriores, a la fecha en que ella asumió el cargo de fiscal general. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Expolio colonial. Hace unos 4.500 años se levanta en el Egipto faraónico el primer obelisco conocido, una estructura que se convertirá, junto a las pirámides y la esfinge, en una verdadera marca de fábrica del antiguo Egipto. Durante la varias veces milenaria historia del país del Nilo, en su etapa más tardía, desde el primer milenio antes de Cristo, cuando el gran poderío del imperio entra en declive al ser conquistado sucesivamente por asirios, hicsos, persas, macedonios y romanos, los conquistadores se dedican a coleccionar algunos tesoros de la escultórica egipcia y llevárselas a sus países de origen. Posiblemente quienes más agresivamente lo hacen son los romanos, que se llevan, además de esculturas y piezas de arte, obeliscos completos para decorar la ciudad de Roma, poseedora hoy de la mayor concentración de obeliscos del mundo, con 8 de estos monumentos repartidos por toda la urbe. Otros más fueron construidos en la misma, utilizando a los traídos de Egipto como modelo. Tal vez el más famoso es el que está en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Con el transcurrir de los siglos, algunos otros obeliscos fueron trasladados. A Londres en el siglo XIX, como regalo del gobierno egipcio, uno conocido como la aguja de Cleopatra, que data de 1500 años antes de Cristo. O a París, el de Luxor, que data de 1300 antes de Cristo, también un regalo de Egipto sacado del atrio del templo de Luxor. A Constantinopla, el obelisco de Tutmosis, también del siglo XIV antes de Cristo, trasladado en el año 390 de la era cristiana a la capital del Imperio Bizantino por orden del emperador Teodosio. Vemos en acción unas voluntades imperiales que deciden por sí y ante sí llevarse a sus metrópolis las creaciones culturales de unas sociedades que habían alcanzado sus cimas mucho antes que quienes, miles de años más tarde, se las llevan como curiosidades o tal vez como elementos decorativos. Los regalos del gobierno egipcio a Londres y a París se los puede leer hasta como un tributo a potencias que pueden, de alguna manera, convertirse en defensoras del proyecto de secesión de Egipto respecto del Imperio Otomano. La egiptología se desarrolla muchísimo a lo largo del siglo XIX, impulsada en gran medida por la revelación del antiguo idioma egipcio con el descubrimiento de la piedra Rosetta, que abre al mundo moderno una ventana al pasado remoto. La piedra fue descubierta en 1799 con la invasión francesa a Egipto.
Con la capitulación de las fuerzas francesas ante los ingleses en 1801, la piedra fue trasladada a Londres, donde se exhibe en el Museo Británico desde 1802, donde será descifrada por Champollion años más tarde. El famosísimo busto de Nefertiti, la esposa del faraón Ajenatón, revolucionario impulsor del monoteísmo en el Egipto antiguo, hallada en las excavaciones alemanas de Amarna en 1912, se exhibe en el Nuevo Museo de Berlín. Y en el Museo del Louvre se exhibe el Código de Hammurabi, la más antigua compilación legal de la que se tiene registro en la historia, ordenada por el emperador acadio homónimo 1750 años antes de Cristo. De la misma Mesopotamia se recuperan fragmentos cerámicos por parte de arqueólogos e investigadores alemanes que se los llevan a Berlín para ser limpiados y rearmados, logrando devolver su esplendor a la puerta de Ishtar, una de las principales en la ciudad de Babilonia que llevaba al templo de Marduk, construida hace 2600 años. Podríamos continuar citando casos y más casos acerca del expolio de elementos varios de la cultura y hasta identidad de los pueblos que han caído bajo el dominio de potencias o imperios emergentes. América sufrirá no solo el expolio, sino también la destrucción por motivos religiosos de invaluables códices y tesoros culturales vistos como inspirados por demonios por un catolicismo cerril. Estas observaciones y reflexiones me sirven de marco para comentar el impasse que se ha producido entre el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y el premier británico Rishi Sunak, programada para inicios de esta semana y que fuera intempestivamente cancelada por Sunak. La suspensión, sin una explicación oficial de por medio, se supone que se origina en comentarios del mandatario griego acerca de los frisos del Partenón que se exhiben en el Museo Británico desde 1839 y que son reclamados por diversos gobiernos griegos que han manifestado con razón que para Grecia el Partenón es su mayor símbolo de su cultura e identidad nacional. La adquisición de los frisos, a los que cuidadosamente el gobierno británico o el Museo Británico evitan llamar por su nombre, denominándolos como los mármoles de Elgin, en referencia al conde de Elgin, que los compra a alguien, según el conde, quien presenta un firmán, un edicto, del gobierno otomano, autorizándolo, gobierno que ejercía soberanía en aquel entonces sobre Grecia y que, según investigaciones recientes, mostraría una serie de inconsistencias. Los recibos de gastos que Elgin presenta como justificativos para ser reembolsado parecerían ser en realidad pagos por sobornos a funcionarios otomanos para conseguir el traslado de los frisos a Londres. No habiendo una evidencia sustentable de un legítimo vendedor, el principal argumento del museo y del gobierno británico para negarse a devolver los frisos reclamados por Grecia se derrumba, puesto que se trataría de un procedimiento esencialmente ilícito. Ya el poeta Byron, un admirador entusiasta de la Grecia clásica, que se jugó la vida y la perdió luchando por la independencia griega, calificó a Elgin como un vándalo por la manera en que sustrajo las extraordinarias esculturas que adornaban inicialmente el Partenón, obra de uno de los más notables escultores de la Grecia clásica, el gran Fidias. Ciertamente, en un momento en que por todo el mundo se reivindique el rescate de valores culturales y el respeto por la diversidad y las identidades de los pueblos, se le pone cuesta arriba al gobierno británico, y para el caso a cualquier gobierno, el ponerse a enfrentar un reclamo de la solidez legal, pero sobre todo moral, que presente el gobierno griego con el más amplio respaldo de todo el espectro político del país.
La actitud asumida por el primer ministro Sunak ha sido duramente criticada por el fondo y la forma. Pretender que otro primer ministro de idéntico rango al suyo se reúna con un funcionario de rango menor porque él no quiere hablar sobre un asunto que le incomoda es, de entrada, una grosería y una grave falta al protocolo más elemental. Como que Sunak no ha entendido que las circunstancias y los momentos que le permitían al Imperio Británico actuar como le pareciera más conveniente, hace un buen tiempo quedaron atrás. Tras su Brexit, la Gran Bretaña no quedó ya tan grande, habida cuenta la gran insatisfacción existente en Escocia y su intención de ir a un nuevo referéndum por la independencia, así como el desinterés de la Irlanda del Norte por perder su comercio con la Unión Europea a través de su vecina, la República de Irlanda, que sí es parte de la Unión. No sería descabellado pensar en un plazo no lejano que en una más bien pequeña Bretaña, integrada por Inglaterra y Gales, salvo mejor criterio de este último, sea todo lo que quede de esa Gran Bretaña. La arrogancia de Sunak, que es también la del Museo Británico en lo esencial, responde a dos factores que se pueden comprender dentro de un etos imperial difícil de superar para un Estado que ejerció durante cerca de 2 siglos un poder muy por encima de sus posibilidades demográficas. Incluso luego de la Primera Guerra Mundial, cuando empezó a verse la declinación del imperio por el ascenso de los Estados Unidos a la preeminencia en el control financiero, al convertirse en acreedor principal de una Europa devastada, será muy difícil para la aristocracia británica aceptar su declive. Y en este segundo aspecto, Kipling desde la literatura y Winston Churchill desde la política, encarnan ese nostálgico empeño imperial. La Segunda Guerra Mundial debería haber desaparecido cualquier devaneo imperial con la pérdida de la joya de la corona en la India, que en 1948 se separa de la Gran Bretaña, seguida de otras colonias a lo largo del mundo. Pero aquellas memorias de grandeza son muy difíciles de olvidar y de archivar. Muchas gracias. Editorial. Noboa y mi relato, Simón Espinosa Cordero. Gabriel García Márquez, padre del realismo mágico latinoamericano, con gran técnica literaria y estilo noticioso, en su novela corta El relato de un náufrago, narra la odisea que el marinero colombiano Luis Alejandro Velasco vivió el 28 de febrero de 1955, cuando él y 7 miembros del destructor Caldas se cayeron al mar. El gobierno del dictador Rojas Pinilla atribuyó el hecho a una inusitada tormenta desatada en el Caribe sin que jamás haya existido esa tormenta. La verdad contada es que pese a pertenecer a la Marina de Colombia, el buque transportaba mercadería de contrabando. La carga, mal estibada, cayó al mar arrastrando consigo a los 8 marineros mientras la nave proseguía su rumbo. Velasco fue el único sobreviviente, a la deriva y en absoluta soledad. Forzado por esa circunstancia inadvertida, asido a unos remos que habían caído de su barco, pudo resistir a la fatiga, a la locura y al delirio, apenas bebiendo agua de la lluvia y alimentándose con sólidos que flotan en el mar. Luego de 10 días, las olas obraron el milagro de dejarlo en alguna playa. Primero condecorado, luego caído en desgracia por contar la verdad al diario El Espectador, Velasco y su experiencia trascendieron gracias al genio del gran escritor que noveló la tragedia, la vuelta a la vida y la miseria de la política. Nuestro país, sometido por un maleficio insondable a la vivencia extrema de un naufragio histórico, se abraza, como el marino Velasco, a un remo contingente que es la presidencia de Daniel Noboa Asín. Somos conscientes de que este gobierno no es un crucero de 5 estrellas. Es una posibilidad surgida del azar que nos permite, o nos puede permitir o no, flotar hasta que nuestro esfuerzo por vencer este infortunio nos lleve a tierra firme.
Al elegirlo dentro de las turbulencias de las circunstancias, sabíamos muy bien que no era un Winston Churchill. Nuestra será entonces la mala suerte de haber escogido un remo de papel, si acaso se concreta, por ejemplo, la destitución de la fiscal general o no llegara a posesionarse el Contralor General del Estado, debidamente seleccionado y designado. Propósitos del inframundo que por las vías de la colusión y de la perfidia nos volverían al punto terminal. Asimismo, nuestro será el acierto si logramos, con este presidente, llegar a alguna orilla. Noboa no es un destino, es una apuesta comprensible, hasta tanto es urgente esperar lo indispensable. Las horas que transcurren tienen la palabra. Simón Espinosa Cordero. Juicio político a Diana Salazar. Gisela Garzón omite lo que le conviene. Roberto Aguilar, El Expreso. Un rabo de paja de aquí a Bélgica. Esa es la característica más visible del documento de argumentación jurídica que el correísmo adjuntó a su pedido de juicio político a la fiscal Diana Salazar. Son 100 páginas que tardaron casi un día en aparecer, acaso porque las estaban terminando, bastante al apuro y sin mayor cuidado, entre varias manos que cumplían a rajatabla el precepto evangélico. La izquierda no tenía una remota idea de lo que hacía la derecha. El resultado es un amasijo de causales, desenfrenado en su acumulación interminable, pero extremadamente cuidadoso en sus omisiones, entre las cuales se encuentran todos aquellos casos que pudieran incomodar a los delincuentes prófugos y presos de la bancada interpelante y alguno que no sería del agrado de sus ocasionales aliados. En otras palabras, el juicio político a la fiscal es un ataque con bombas de racimo, sin mucha inteligencia, pero a lo bestia. Está claro que ni siquiera la firmante del documento y ponente del juicio, la correísta Gisela Garzón, conocía el conjunto de cargos que se imputarían a la fiscal cuando los anunció el lunes por la mañana. Ella habló de la inseguridad, de la incapacidad de Diana Salazar para defender a sus propios fiscales, de su negligencia a la hora de trazar una estrategia para luchar contra el delito. Todo esto quedó recogido apenas en las 10 primeras páginas correspondientes al marco teórico del juicio y que curiosamente no tienen nada que ver con lo que sigue. 13 causales, la mayoría de ellas por responsabilidad por omisión. No haber abierto un proceso en el caso Narcogenerales, a pesar de la denuncia pública del embajador de Estados Unidos y de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. No haber superado la fase de indagación previa en el caso Petroecuador o Danubio, tras 1 año, 3 meses y 25 días de investigación, lo mismo que en el caso de presunto peculado y enriquecimiento ilícito contra el exministro de Salud Mauro Falconi, a quien se le encontraron $47,000 en efectivo guardados en una mochila, y no haber investigado un caso de conflicto de intereses del que fue informada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, es el caso de Santiago Guarderas versus Jorge Yunda, no haber iniciado acción penal pública por tráfico de influencias contra el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por el caso Vacunados VIP. En realidad, puestos a enumerar las omisiones de la Fiscalía, los correístas se quedan sospechosamente cortos. Reclaman la falta de acciones para juzgar a los policías que violaron los derechos humanos en las violentas jornadas de octubre de 2019, pero nada dicen sobre los secuestradores, agresores sexuales e instigadores que actuaron del otro lado, que no por casualidad es el suyo. Acusan a la fiscal de inacción ante el uso de recursos públicos con fines electorales en la consulta popular del 2018, pero pasan por alto que sus alcaldes o prefectos de Quito, de Azuay y de Guayas incurrieron en transgresiones parecidas en las últimas elecciones presidenciales y la celeridad que reclama en el caso INA Papers les parece persecutoria en el caso de Jorge Glass y los recursos para la reconstrucción de Manabí. Tampoco les molesta la falta de acciones en los casos Coca-Cola Sinclair o de Nielsen Arias o Jorge Yunda o JJ Franco, por ejemplo, porque quieren asegurar los votos social cristianos. Pero hay también acusaciones gruesas de encubrimiento en el caso León de Troya, de fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, de haber fraguado un resultado judicial para interferir en la democracia y en las elecciones del 2021 en el caso Sobornos. Y a eso hay que sumar la deficiente gestión administrativa, la baja productividad, la falta de mecanismos de seguimiento y mejora. En suma, el correísmo va con todas. Cierra el documento el anuncio de la prueba, 12 escuetas páginas.
¿Será suficiente para batir a Diana Salazar, una funcionaria que lleva años esperando este momento? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La ONU advierte que en Gaza las enfermedades podrían causar más muertes que los bombardeos. Diarrea, infecciones respiratorias y enfermedades derivadas por la pérdida de miembros son la otra amenaza a la niñez y población en Gaza. Durante los 4 días de tregua, el propio vocero de la UNICEF ha sido testigo de brotes y devastación. Pienso en un niño que vi venir de Shifa, que pasó 3 o 4 días en un autobús en un recorrido de apenas 40 kilómetros debido a los controles, y no había recibido ninguna ayuda. Él perdió la pierna izquierda. El olor indicaba que se estaba descomponiendo, y ese chico tenía lesiones por todas partes. Estaba potencialmente ciego y tenía quemaduras en el 50% de su cuerpo. 8 camiones con suministros médicos y alimentos lograron llegar a 4 albergues en el norte, pero los heridos, muchos de ellos jóvenes, siguen luchando por sus vidas con horrendas heridas de guerra, tumbados en colchones improvisados, según la ONU, que trabaja además para documentar el número de amputados que ha dejado el conflicto. Esas condiciones crónicas se convertirán en condiciones agudas y los matarán, así que con el tiempo veremos morir a más personas a causa de enfermedades de las que vemos incluso morir a causa de los bombardeos. El secretario general dijo estar horrorizado por la muerte y destrucción que ha envuelto a la región en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, que se celebra este 29 de noviembre, y pidió por un alto al fuego humanitario a largo plazo y una solución de 2 estados sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, con Jerusalén como capital de ambos estados. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En Estados Unidos, fuertes nevadas desde Ohio hasta el oeste de Nueva York. Fuertes nevadas desde Ohio hasta el oeste de Nueva York. La intensidad de las precipitaciones en el norte de Estados Unidos ha creado condiciones peligrosas para la circulación. Las advertencias de alerta por nieve están vigentes en varias áreas. Se han producido varios accidentes con choques múltiples en la autopista interestatal al sur de Cleveland. Protección Civil asegura no poder seguir el ritmo que marca la ola de frío. Hasta ahora ha provocado apagones en la región de los Grandes Lagos. La OCDE advierte de la debilidad del comercio mundial. En su informe semestral entiende que la falta de fuerzas no se debe a factores cíclicos, sino estructurales, por la aplicación de medidas proteccionistas restrictivas. Estima que el crecimiento del PIB mundial alcanzará el 2,9% a final de este año y será en 2024 del 2,7%. Otra espada de Damocles es la inflación. Thank you, Secretary General. We remain worried about inflation. If inflation were to prove more persistent, further tightening would be necessary, pushing growth down further. Estados Unidos muestra una vez más su resistencia. Europa tardará más en recuperarse. En la zona euro este año el crecimiento, según la OCDE, se limitará a un pobre 0,6%. La sorpresa positiva en la eurozona en 2023 es España, con un incremento del PIB del 2,4%, el mayor de todo el grupo. 3 décimas más de lo anticipado en junio y una más que en septiembre. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa,
taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.